Soy Patro Manzano de Aragonea. Bienvenidos a la historia secreta de las plantas. Hoy hablaremos de la amapola. Hoy os traigo una planta muy conocida y que además es una de mis preferidas, que es la amapola. Actualmente, en esta época en la que estamos, seguramente ya tendremos todos esos campos de cereal llenos de amapolas preciosas que nos dan una visión estética de los campos súper bonita. Bueno, el nombre científico de la amapola es Papaver rhoeas. Papaver viene de un término latino de origen celta, papas, que significa papilla, en alusión a una preparación que se hacía con esta planta a forma de papilla y que se le daba a los niños pequeños para conciliar el sueño, ya que tiene unas propiedades sedantes hipnóticas que luego vamos a ver. La podemos encontrar en campos de cultivo de cereal de secano de invierno, como el trigo y la cebada. Pero también lo podemos encontrar en campos de regadío de leguminosas o en terrenos baldíos, en cunetas, en caminos. Por otro lado, como digo, es una herbácea que germina, la semilla germina en otoño y pasa todo el invierno en forma de roseta. ¿Qué quiere decir esto de roseta? Pues que lo que sale es una plántula, una plantita pequeña con unas hojas pegaditas al suelo en forma de roseta. En ese momento pasa todo el invierno, como digo, y además es bastante difícil de identificar, porque las hojas presentan una gran variabilidad de formas, que hasta que la planta no va siendo un poquito más adulta, más madura, no se van definiendo esas hojas, y es en el momento en que ya vemos un poco la planta con la flor y ya podemos reconocerla. Bueno, como he dicho, pasa todo el invierno en forma de roseta y cuando llega la primavera surge un solo tallo lleno de pelillos que además contiene un látex blanco que se oscurece en contacto con el aire y una flor, una única flor hermafrodita con 4 pétalos enormes de color rojo brillante. Pero algunas veces puede tener unas tonalidades un poco más claras, incluso llegando a tonos anaranjados. Y excepcionalmente también se han visto algunas amapolas de color blanco. Como he dicho, esta planta tiene unas estrategias de supervivencia muy interesantes. Para que os hagáis una idea, una sola planta, una sola amapola, puede llegar a generar más de 50 o 60.000 semillas, para que veáis qué poder de reproducción más grande tiene. Y por otro lado, sus semillas pueden quedarse latentes bajo la tierra. Quiere decir que se quedan ahí dormidas, esperando unas condiciones adecuadas para germinar y salir. Concretamente, las semillas son fotosensibles, quiere decir que hasta que no se remueve esa tierra y las semillas están en contacto con la superficie y reciben la energía solar, no germinan. Por eso siempre las vemos en campos que normalmente han sido removidos recientemente y que también, por otro lado, son muy sensibles a la humedad. Por lo tanto, los años más húmedos veremos los campos mucho más llenos de amapolas. La flor de la amapola también es un símbolo que representa a los veteranos de guerra de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como todos sabréis, la Primera Guerra Mundial, llamada antiguamente la Gran Guerra, por la cantidad de gente que murió en ella. Se cuenta que más de 9 millones de soldados y más de 5 millones de civiles perdieron la vida en esa guerra. Pues bien, los territorios no estaban preparados para tal cantidad de funciones, de gente que moría, y tuvieron que habilitar cementerios en zonas de campiña y en campos, de manera que removieron bastante la tierra. Recordar que la Primera Guerra Mundial empezó en julio de 1914 y terminó, se firmó el armisticio, el 11 de noviembre de 1918. Durante todo ese proceso, la tierra sufrió varias modificaciones, tanto fuera por enterramientos como el impacto de las bombas en el suelo, cosa que hizo que millones de semillas salieran a la superficie y que una vez terminada la guerra, en noviembre, en otoño, acordaros, esas semillas empezaron a germinar.
de manera que la primavera siguiente los campos se tiñeron de rojo y de forma épica pues se representa que todo ese rojo de los campos es la sangre de los caídos en guerra, bueno, que surgía para acordarnos de lo que fue la terrible guerra. Por eso, el día 11 de noviembre en Gran Bretaña se celebra una festividad en la cual todo el mundo pues presenta una amapola prendida en la ropa. La amapola es una planta silvestre que ha tenido muchísimos usos a lo largo de la historia. Concretamente, ya los egipcios la utilizaban y vamos a ver de qué manera. Pero primero hay que saber que amapolas en el mundo hay más de 300 especies diferentes. Las más conocidas, la amapola de California o la dormidera, la Papaver somniferum. Hay que tener en cuenta que las amapolas tienen unos componentes que pueden ser beneficiosos para la salud, pero algunos hay que tener un poquito de cuidado, como son los alcaloides, ya que la dormidera tiene un alcaloide que es la morfina, que como todos sabéis, pues en altas dosis puede ser bastante peligroso para nuestra salud. Por eso es muy importante saber reconocer la planta y cuál es el uso correcto que se le puede dar. Bueno, hoy estamos hablando de la amapola común, también llamada ababol o también llamada monjes y frailes. Este nombre viene de un juego divertido que hacen o que hacían los niños en los pueblos, en el cual cuando la flor todavía no había salido, abrían el capullo para ver si las hojas estaban todavía frescas, si estaban blancas o estaban rojas. Si eran blancas eran monjas y si eran rojas eran frailes. Bueno, pues esta planta, como digo, ha tenido muchos usos. Las hojas frescas se pueden comer, o sea que es una planta también culinaria. Se pueden comer pues en ensalada, con lechuga o con otras hierbas silvestres. Se puede preparar cocida con otro tipo de verdura. Se puede preparar en guisos, en potajes. Bueno, hay infinidad de recetas a lo largo de la historia en las cuales el ingrediente principal son las hojas de amapola. Tienen gran cantidad de vitamina C, pero en algunas recetas tradicionales siempre se advierte que no se pueden comer las hojas porque pueden ser tóxicas. Bueno, lo que hay que saber es que las hojas pueden almacenar gran cantidad de nitratos por el terreno en el que se encuentran. Pero hay que saber, como siempre digo, primero reconocer la planta que tenemos delante, luego saber qué parte de esa planta es la que podemos utilizar y luego en qué fase biológica de la planta y en qué momento puedo recolectarla. Como hemos dicho antes, la planta germina en otoño, pero pasa todo el invierno en forma de roseta. Es ese momento en el que tenemos que recoger las hojas. Son unas hojas, es una plántula muy joven, es unas hojas muy tiernas, que ese es el momento de recolectarlas para poderlas consumir. Las semillas se han utilizado para decorar panes y actualmente las podemos ver también decorando postres o ensaladas. Pero hay que saber que de las semillas se extrae un aceite comestible muy rico en omega 6, que es el que nos ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre. Y por otro lado, tiene gran cantidad de vitaminas del grupo B. Por otro lado, hay que saber que en Chipre hay una tradición que es extraer de las flores, de los pétalos de las flores, un tinte con el que se tiñen los huevos de Pascua. A nivel medicinal, pues gracias a estos componentes que hemos hablado antes, como alcaloides y mucílagos, la hacen muy indicada en problemas que tienen que ver con la tos, con el asma, con las bronquitis, por lo que es una planta con propiedades analgésicas, béquicas, antitusígenas, sedantes y algo hipnóticas. Esos mucílagos ayudaban a que cuando se produce una situación de tos, pues que calme y suavice bastante todo lo que es la garganta y los pulmones. Por otro lado, también tiene propiedades cosméticas, ya que nos ayuda a combatir los signos de envejecimiento, aportando a la piel
luminosidad, regenerándola y dejándola mucho más suave y tersa. Así que si queremos utilizarlo, ese beneficio, en nuestros cosméticos caseros que hagamos en casa, podemos hacer una maceración de pétalos de amapola en aceite. Podéis comprar los pétalos de amapola en una herboristería y luego meterlos en un frasquito de cristal y cubrirlo con el aceite que vosotros queráis y que vayáis a utilizar. Aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de almendras dulces, de sésamo, de aguacate, de lo que queráis. Lo cubrís, lo dejáis 40 días en una alacena, en un sitio donde no tenga mucha variabilidad de temperatura y no le dé la luz del sol, y al cabo de esos 40 días lo filtráis y ese aceite habrá ya extraído algunos de los principios activos tan interesantes que tiene la amapola para utilizarlo en nuestros cosméticos naturales. A nivel tradicional hay una serie de usos de esta planta muy conocidos. En primer lugar, se decía que cuando uno tenía dolor de cabeza o dolor de ojos, se cogía la planta, se hacía un emplasto, se machacaba con aceite de oliva y con esa preparación se untaba en la frente y de esa manera se acababan los dolores de migraña, de la cabeza o oculares. Por otro lado, también se hacían maceraciones en alcohol o en anís. Y con ese preparado, con ese líquido resultante, se podían limpiar heridas, granos y algunas úlceras. Pero también era muy indicado para hacer frigas, para dar frigas en esas zonas donde había algún tipo de dolor que tuviera que ver por haberse producido una contusión o porque era de reuma o algún dolor articular. En la mitología clásica la amapola aparece con diferentes nombres dependiendo de si es mitología romana o griega, pero siempre simbolizando a los campos de cereal y la fertilidad de la tierra. Pero en el mundo de la brujería y del ocultismo, la amapola tiene otro significado completamente diferente, ya que simboliza el olvido y el descanso. No olvidemos que en los libros de brujería, tanto la amapola como un pariente cercano del que hemos hablado anteriormente, que es la dormidera, eran ingredientes indispensables en la elaboración del ungüento para volar que utilizaban las brujas. Por eso hoy os voy a contar una historia que tiene que ver con brujas. Cuenta la historia que una bruja malvada y envidiosa quería conseguir los favores de un hombre del pueblo. Pero este hombre tenía una mujer y para quitársela de en medio lo que hizo es que la convirtió en amapola y la obligó a permanecer durante el día en el campo con las demás amapolas. Solamente podía volver a su casa por las noches. La mujer, día tras día, cuando se hacía de noche, volvía a su casa, estaba con su marido, pero durante el día tenía que volver al campo, sí o sí, convertida en amapola. Un día, ya cansada del hechizo, le contó a su marido que él tenía la oportunidad de romper el hechizo, de manera que tenía que ir por la mañana al campo y poder identificarla entre todas las flores. Si conseguía reconocerla y arrancarla, acabaría con el hechizo. Bueno, el marido, muy asustado, a la mañana siguiente se fue al campo y empezó a mirar cómo podía identificar a su mujer entre tantas amapolas, todas iguales. Empezó a pensar y observó que una de las amapolas no tenía las gotas de rocío sobre sus pétalos y pensó que probablemente podría ser debido a que si su mujer había estado toda la noche con él, no le habría podido dar tiempo a que la humedad de la noche se hubiera depositado en sus pétalos. Así que se fue hacia ella, la arrancó y efectivamente acertó. De esa manera consiguió romper el hechizo y volver al lado de su marido, con lo que la bruja se quedó compuesta y sin novio. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Daros las gracias por estar ahí y espero veros muy pronto en el próximo vídeo. Gracias.